Saludos a todos, bienvenidos sean a un nuevo estudio de lo que estamos llevando a cabo en la palabra de Dios, específicamente en las 7 iglesias del Apocalipsis, en donde estamos aprendiendo verdades increíbles acerca de las cosas que el Señor observó en aquellas iglesias tempranas a finales del primer siglo y a las cuales en 2 casos alaba grandemente por su fidelidad y en 5 casos hace señalamientos muy puntuales de cosas que ellos estaban haciendo y que a él le desagradaban. Iban contra su voluntad, iban contra lo que él aprueba y les llama la atención. Hoy estamos ya en la segunda parte, empezando con la segunda sección de la iglesia de Tiatira. Y después de la introducción que hicimos la semana pasada, vamos a entrar propiamente en materia, para llamarlo de la manera correcta, acerca de lo que es la carta misma y cada uno de los señalamientos que el Señor hace en ella y lo que debemos entender de lo que en ella se le dice a los miembros de la iglesia de Tiatira en aquel momento, finales del primer siglo, y de la amplitud en la extensión de la enseñanza que el Señor hace para que su iglesia en todo tiempo y lugar, hasta el presente y aún más allá, entienda, aprenda y escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué dicha que están una vez más acá. Gracias por su fidelidad. El Señor sabrá recompensar esa fidelidad que ustedes muestran hacia Él, ese deseo de aprender, pero también ese deseo de hacer aquello que Él nos manda. Entramos propiamente en lo que vinimos a hacer, que es estudiar, aprender, retener y practicar la enseñanza de la santa voluntad de nuestro Dios. De acuerdo con la división que hicimos de las 7 cartas, tenemos que lo primero que el Señor hace con la iglesia de Teatira es hacer su presentación delante de la iglesia. Y en esta primera filmina es únicamente una imagen que representa parte de lo que el Señor le dice a la iglesia, cómo se presenta, porque ante ellos, además de lo que ya vamos a aprender, el Señor se presenta como aquel que tiene los pies semejantes al bronce bruñido. Y vamos a ir conociendo qué significa esto, por qué el Señor se presenta así. Pero de antemano, casi que por una cuestión de sentido común, podemos deducir que hay algo que al Señor no le está agradando en la iglesia cuando hace este tipo de presentación. Llegamos así a la filmina número 12, con la cual iniciamos en el versículo 18 del capítulo 2, la carta que ya leímos en la sesión anterior de lo que el Señor le manda decir a la iglesia de Teatira, con la particularidad ya señalada de que esta es la carta más larga que se le escribe a una de las 7 iglesias a las que el Señor les hace señalamientos muy concretos, incluso como vamos a ver más adelante, muy graves. Dice así el versículo 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Por la sola presentación del Señor, ya podemos saber que las cosas en Tiatira no andaban del todo bien y por ello el Señor se presenta de esta manera. En cuanto a la fórmula, al ángel de la iglesia, ya hemos hablado bastante, creo que ya tenemos bastante claro también la identificación y la responsabilidad de quién es el ángel de la iglesia, por lo que no vamos a volver a decirlo todo, sino simplemente hacer un pequeño resumen acerca de la obligación que no solo es de manera puntual para aquel siervo que el Señor llama a una de sus iglesias para que la guíe, para que la alimente, para que la dirija, para que instruya a las ovejas en la sana doctrina y en la obediencia a su Señor. Porque también por sentido común y por simple lógica, cada uno de nosotros debe entender que además de la responsabilidad que tiene el ángel de la iglesia, el siervo, el pastor, que es encargado en ese grupo eclesial, esta obligación también se extiende a cada uno de los siervos que la componen y que de ninguna manera no hay forma de que alguno pueda evadirla o simplemente hacerse el desentendido. Al respecto, en una de las parábolas más instructivas de todas las parábolas que el Señor da, encontramos en la parábola del siervo fiel de Lucas 12, 47 al 48, cuando el Señor, al decir la parábola de manera conclusiva, dice, aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes.
porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Me parece que no hay que aplicar mayor esfuerzo para entender lo que el Señor está diciendo aquí, qué es lo que está tratando de enseñar y sobre todo qué aplicabilidad tiene en cada uno de nosotros como siervos del Señor en cuanto a la responsabilidad que nos ha sido confiada. Si bien es cierto, al ángel de la iglesia se le confía un grado de responsabilidad mayor, también ese grado de responsabilidad lo tenemos cada uno de nosotros como ovejas de la manada del Señor, por lo que debemos estar atentos a que también a nosotros se nos está diciendo que se nos ha dado y que eso que se nos ha dado como responsabilidad será demandada por parte del Señor que nos confía responsabilidades y obligaciones en su iglesia. Entonces, podríamos decir que de manera conclusiva y también de forma inapelable, es decir, no hay manera de que podamos evadir o reinterpretar esto y por supuesto de manera inmutable, que significa que no va a cambiar bajo ninguna circunstancia, esta responsabilidad del ángel, entendiendo que es, repito, el pastor al cual el Señor ha designado en un puesto de liderazgo dentro de su iglesia, igual me alcanza a mí. Es decir, yo no puedo suponer que si bien es cierto el Señor le habla y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, en este caso, sea a él y únicamente a él a quien le está diciendo lo que le va a decir. Nuevamente, por sentido común, yo entiendo que cuando el Señor le habla al ángel, también le habla a toda la iglesia, porque a fin de cuentas es toda la iglesia a la que se le hacen señalamientos de conducta inapropiada o se le dan las alabanzas necesarias de hacer lo que Dios quiere. Entonces, esto tengámoslo claro para entender que si bien es cierto, la primacía de la responsabilidad está en el ángel, eso no me evade a mí como siervo, como miembro, como parte del cuerpo de Cristo de cumplir con las obligaciones que yo tengo delante del Señor. Eso lo entendemos así, por lo tanto, tenemos que tener siempre la mejor disposición para hacer lo que el Señor nos manda a cada uno de nosotros. Llegamos a la filmina número 13 y estamos en la parte introductoria de la presentación que el Señor hace a la iglesia de Tiatira. Y como ya leímos en su oportunidad en el capítulo anterior, cuando leímos toda la carta, el Señor se presenta ante ellos como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Ya de por sí esto es algo que no presagia nada bueno para la iglesia en cuanto a algo que debe estar haciendo, algo grave estaba pasando dentro de la iglesia de Tiatira que hacía que el Señor se presentara con ojos como llama de fuego, que ya de por sí cada uno de nosotros es capaz de entender qué significa que el Señor llega pues muy molesto con la iglesia. Y antes de conocer el qué es la razón por la que el Señor se presenta así, yo sé que debo cumplir con mi deber y hacerlo de manera leal. Y que al hacerlo, esta fidelidad con la que yo actúo delante de mi Señor, por ninguna razón me libra de culpa si llego a hacer algo indebido delante del Señor. Es decir, si yo violento las reglas, las órdenes, las normas, los mandamientos que el Señor me da como siervo, el hecho de que yo actúe de manera correcta y con fidelidad, si llego a caer, eso no me va a librar de culpa y eventualmente no me va a librar de un castigo. Hay una frase muy común dentro del contexto de este país que dice que si peco y rezo, empato. Bueno, pues delante de Dios eso no funciona, eso no sirve para nada. Si la persona, si el siervo de Dios, el verdadero siervo de Dios peca, ciertamente va a ser juzgado y castigado. Si, como dice este refrán, si sabiendo que cometió pecado, pretende evadir su responsabilidad o minimizar su culpa rezando, entonces va a crear esa situación de empate solamente de manera supuesta, eso no existe. Es decir, lo que el siervo tiene que hacer, y ya lo hemos dicho a través de cada ocasión en que en las anteriores iglesias el Señor le dice a aquellas a las que les hace señalamientos, arrepiéntete. Bueno, pues aquí vale lo mismo. Si peca el siervo, arrepiéntase de inmediato. Y entonces ya no es que empata, sino que simplemente el Señor, si lo hace de corazón y se arrepiente, pues el Señor le va a perdonar su pecado. Estamos totalmente claro que cuando el Señor se presenta como el Hijo de Dios ante la iglesia de Tiatira, está confirmando y asegurando que Él y solo Él es quien lleva el peso y la autoridad de Dios. Él es Dios, igual a Dios, de la misma naturaleza que Dios, por lo tanto tiene no solo todo el derecho de llamarse Hijo de Dios, sino de ejercer esa autoridad que como Dios tiene. Por eso es que el Señor se presenta ante la iglesia de Tiatira con ojos como llama de fuego.
Y lo importante en esto, pues para nuestros efectos y para efectos incluso de los incrédulos y los necios de este mundo, es que el Señor no tiene necesidad de explicarle esto a nadie. Es decir, Él no tiene por qué dar razones y dar explicaciones de dónde proviene su autoridad de Dios. Él simplemente es Dios y no tiene por qué decirle a nadie o explicarle a nadie o demostrarle a nadie esa condición que Él tiene. Y en cuanto a nosotros como siervos fieles, el hecho de que Él se presente como el Hijo de Dios con autoridad, con poder y con justicia es para nosotros suficiente y debe permanecer y crecer dentro de nosotros el ser temerosos de Dios porque sabemos que nuestro Dios es amoroso, nuestro Señor es amoroso, pero también es completamente justo. Así que si alguno de nosotros hace algo indebido delante de Dios, ya sea por acción o por omisión, tengan completa seguridad de que el Señor vendrá. Espero que no como ojos como llama de fuego, porque ya el asunto indicaría que es grave, pero sí indicaría que el Señor va a venir y eventualmente a llamarnos la atención. Llegamos así a la Filmina 14, siempre con el versículo 18, siempre en el rubro de la presentación del Señor. Y aquí lo que trato de hacer es mostrar un resumen de lo que son los atributos de Dios, ya que podemos, como se señala ahí, en el Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo, existe autoridad absoluta. Es todopoderoso de manera absoluta. Es omnisciente de manera absoluta. Es omnipresente de manera absoluta. Es el juez de toda la tierra indiscutiblemente. Es el Salvador del mundo, indiscutiblemente. Es el Santo de Dios, indiscutiblemente. Es justo por excelencia, absolutamente. Es eterno, absolutamente. Es misericordioso, absolutamente. Y está lleno de amor por cada uno de nosotros, y eso también es de manera absoluta. Si pueden ver ahí en las imágenes que puse para tratar de darle un poquito de forma a lo que estoy señalando, en la imagen de la izquierda, lo que trato de presentar ahí es lo que figurativamente, por supuesto, sería el momento en el de Génesis 1, cuando Dios, el Hijo, da las órdenes necesarias y con el poder de su palabra, con autoridad y siendo todopoderoso, crea todo el universo y lo que se contiene en él. Y en la imagen de la derecha, a un Cristo crucificado muestra el último atributo señalado ahí, que es el amor. El Señor Jesucristo llegó hasta ese extremo que podemos ver ahí, llegar a morir en una cruz, crucificado única y exclusivamente por amor a usted y por amor a mí. Esa fue la única razón, tratar de que con ese sacrificio perfecto delante de Dios y su resurrección al tercer día, cada uno de nosotros le llegásemos a creer como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y gracias a Dios por eso, porque pudimos hacerlo, porque nos dio el Señor la fe necesaria para llegar a creerle. Y por eso exactamente es que estamos hoy estudiando su palabra, porque queremos aprender de ese amor, de esa misericordia, de esa justicia, de esa omnisciencia, de esa autoridad que nuestro Señor y Dios, el Hijo de Dios, tiene para con cada uno de nosotros. Seguimos con la filmina número 15, siempre con el versículo 18. Estas filminas de esta parte de la presentación, por lo menos en esta primera parte, son 8 filminas y de las cuales ya llevamos 4, que serán las que componen el estudio de esta semana. Y estamos entonces con esta parte, hemos señalado los atributos que el Señor tiene y que debemos entender que estos son atributos propios y exclusivos de la divinidad. En el mundo de a ver cómo le podría decir que no suene demasiado grosero, de la torpeza a los que los hombres han caído, se han inventado una serie de dioses totalmente fraudulentos, inexistentes y que son una copia exacta de la maldad del hombre. Y todos esos dioses son no solo faltos, sino que la grandísima mayoría de ellos ya ni siquiera tienen adoradores porque simplemente han desaparecido. Bueno, el Dios de la Biblia, el Dios de Génesis 1, el Dios en la persona del Señor Jesucristo que murió en una cruz, sigue vigente hasta el día de hoy y lo seguirá por toda la eternidad porque Él es eterno. Entonces, dentro de esos atributos que son propios y exclusivos de la divinidad, podemos destacar una aseveración profética que hace el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 6, cuando hablando de ese Mesías que había de venir, dice de él, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este es el Hijo de Dios que ante la iglesia de Tiatira se presenta con ojos como llama de fuego. ¿Por qué? Porque es Dios, como dije hace un rato, es Dios igual a Dios de la misma naturaleza que Dios, solo que en su forma encarnada vino a este mundo, como ya lo vimos en la imagen anterior, a morir en una cruz para que ustedes y yo
fuésemos y pudiésemos ser salvos por la fe que tenemos en ese sacrificio vicario que Él llevó a cabo. Y entonces, siguiendo con el tema, ¿cómo se presenta el Hijo de Dios ante la iglesia en Tiatira? Bueno, pues la descripción que Juan escribe en el capítulo 1, versículos 14 y 15, es la que el Señor usa aquí. Y ciertamente, repito, por la forma como se presenta, es causa de preocupación y temor. ¿Por qué? Traigámoslo al contexto meramente humano. Vemos que alguien se acerca hacia nosotros y esa persona viene literalmente, como decimos nosotros, echando chispas por los ojos. Eso significa que viene extremadamente bravo. Y si viene hacia nosotros echando chispas por los ojos y se dirige hacia donde yo estoy, significa que me busca a mí, que viene extremadamente bravo y que algo malo debía haber hecho o algo malo cree esa persona que dice y por eso se acerca de esa manera. Bueno, pues el Señor va a la iglesia de Tiatira, al ángel de la iglesia y por defecto a toda la iglesia, va hacia ellos como el que tiene ojos como llama de fuego. Y así, en este contexto de lo que nosotros entendemos de alguien extremadamente enojado y figurativamente echando chispas por los ojos, yo creo que no requiere ningún esfuerzo entenderlo. Es decir, si el Señor al cual sirvo, en el cual creo, al cual amo, verdaderamente llega a mí en esa condición, es porque inevitablemente algo malo hice o algo malo estoy haciendo. Y entonces, en ese caso, lo que debo hacer, obviamente, ni siquiera es esperar que el Señor venga ante mí en esta condición, porque si el Señor ya viene y está delante de mí en esta condición con ojos como llama de fuego, yo diría que ya el momento del castigo, del juicio, de la reprensión está prácticamente llegando de forma inmediata. ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, pues simplemente lo que ya hemos dicho en otras ocasiones. Debo siempre hacer un examen de conciencia de mi ser interior y hacerlo siempre, todos los días, de ser necesario para darme cuenta si en algún momento estoy haciendo o habré hecho algo que el Señor no apruebe y que lo haga enojarse conmigo y tenga que venir a mí a reprenderme porque lo que hago y lo que debo hacer que es correcto delante de Él, no lo estoy haciendo. Pasamos ahora a la filmina número 16 y siempre en el versículo 18, la quinta de las 8 que componen el estudio de esta semana. Y tenemos como un punto sexto de lo que estamos analizando en cuanto a la presentación del Señor a la iglesia de Tiatira, que en esta forma, como el Señor se está presentando, es bastante claro. Y repito, no requiere mayor esfuerzo entender que el Señor está mostrando actitud e intenciones de enojo, mucho enojo está mostrando el Señor. Recuerden, el Señor nos ama. El Señor dio su vida por cada uno de nosotros, pero ciertamente también nuestro Dios y Señor es justo, totalmente justo, y no acepta bajo ninguna circunstancia que su siervo actúe o camine de forma independiente de sus ordenanzas y de sus mandatos. En otras palabras, yo no puedo vivir mi vida según mis gustos o según yo creo o según yo deseo, sino que este comportamiento y esta forma de vida ahora, como hijo de Dios, tiene que ser normada y dirigida única y exclusivamente por la palabra de Dios. Y precisamente esto que estamos haciendo aquí, de aprender lo que el Señor, lo que el Espíritu le dice a las iglesias, es para retener esa enseñanza y ese comportamiento que yo debo seguir y vivir mi vida según el Espíritu me enseña que yo debo hacerlo. Entonces, haciéndolo así, evito que eventualmente el Señor tenga que presentarse delante de mí enojado porque no aprueba lo que estoy haciendo. Pero ¿qué significa, por ejemplo, en el contexto de mi país, qué significa que el Señor se acerque con ojos como llama de fuego? Bueno, pues dicho en palabras muy apropiadas de lo que usamos aquí en una expresión, Él viene con la faja en la mano. Para otros podría ser la fusta, el artefacto que el jinete usa para azuzar su caballo. Bueno, pues el Señor viene con la fusta en la mano, listo para descargar su enojo sobre los siervos que, sabiendo y conociendo su responsabilidad de que habiendo cometido o hecho algo indebido, tienen que arrepentirse de su culpa y enderezar su camino de obediencia, no lo quieren hacer. Y entonces, cuando eso sucede, pasa esto que el Señor está señalando a la iglesia de Tiatira. El Señor viene con la faja en la mano, listo para darme unos buenos fajazos en las nalgas si yo no hago lo que Él me está diciendo que debo hacer. Así que, ¿qué es lo que tengo que recapacitar en esto? Pues simple y sencillamente, como siervo inteligente, como siervo leal y fiel que soy, darme cuenta de algo que pudiera estar eventualmente haciendo y corregirme de inmediato. Pero, lamentablemente, esto es cuando el siervo es consciente de su condición, porque para el siervo descarriado, recuerden, me estoy refiriendo a alguien que verdaderamente es un hijo de Dios, pero que de momento sufrió un descarrío en su caminar delante del Señor, no existe forma de evitar el castigo, excepto si el siervo verdaderamente
se postra, se humilla delante de su Señor y se arrepiente de su culpa. Pero para eso, recuerden, hay que hacer un examen de conciencia, porque a veces podría ser que, recuerdan a nuestro querido amigo Jeremías 17:9 sobre lo engañoso que es el corazón. Bueno, pues a veces el corazón es tan poderoso para engañarnos que podría convencernos de que aquello que estamos haciendo no es malo y lo seguimos haciendo hasta que el Señor se presenta con la fusta en la mano, con la faja en la mano, para decirnos, no, 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 mijito, así no, y aquí vengo a corregirlo. Entonces, para evitar esto es mejor estar siempre consciente en el atalaya de nuestra vida, observando todo lo que se acerca a nuestro alrededor, para evitar que cualquiera de esas cosas nos haga caer. Entonces tenemos que, sin arrepentimiento, el juicio será pronto y merecido. Recuerden lo que dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Y qué somos nosotros? Hijos. Por eso es que el Señor no nos deja sin disciplina. Por eso es que a falta de arrepentimiento, a un acto de desobediencia al Señor, el juicio será pronto y merecido para ese siervo que insiste en permanecer en aquello sin arrepentirse. Y entonces tenemos que la prontitud de ese castigo, pues en el caso de la iglesia de Tiatira, se muestra en los ojos como llama de fuego con que el Señor se presenta. Recuerden, el Señor ya se presentó. Para efectos de la carta, el Señor ya está delante de la iglesia de Tiatira. No les está diciendo que Él va a ir y que va a ir con ojos como llama de fuego. Ya está yendo hacia la iglesia para llamarla a cuentas por aquello que está haciendo y que el Señor, por ninguna razón, aprueba. Solo siendo muy torpe, en el caso de hijos de Dios que no quieren prestar toda la atención a la enseñanza divina de obediencia y lealtad, pues haría que el siervo no reaccione cuando se da cuenta que habiendo hecho algo indebido, el Señor camina hacia él, repito, con la faja en la mano para corregirlo, porque no está haciendo lo que Dios quiere y sobre todo no está procediendo con el arrepentimiento necesario, con la sinceridad de ese arrepentimiento para corregir su vida delante de su Señor. Seguimos con la Filmina 17 y esta es la séptima de las 9 que componen el estudio. Siempre estamos en el versículo 18 y tenemos entonces que en esa condición de hijo de Dios y en esa presentación en que el Señor llega ante la iglesia de Tetira con ojos como llama de fuego, hay algunas implicaciones que es necesario concluir, extraer y aprender. La primera es que el poder del Señor para entrar y conocer lo más profundo del ser de su siervo es completamente absoluto. Ustedes saben, me han oído de manera muy repetitiva usar la palabra absoluto, porque en cuanto a lo que la palabra es y permite, el único que es absoluto en todo es el Señor Dios Todopoderoso. Y no hay absolutez en la creación porque ésta puede cambiar y menos la hay en el hombre que de todos modos está en estado de derrota. El Señor es absoluto porque no hay nada más después de Él, ni hay nada más antes que Él. Él es todo la condición de absoluto que se puede esperar porque Él es Dios eternamente y para siempre. En cuanto a ese conocimiento que Dios tiene de lo más profundo que hay en el siervo, incluso de cosas que tal vez hasta ni el siervo las conozca, por, nuevamente, aquello que nos dice Jeremías, de un corazón engañoso que podría estar disfrazando ciertas cosas para que no percibamos las que no son correctas delante del Señor. De esto dice el salmista en el Salmo 139 que les he citado muchas veces. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca, y tú ya la sabes toda. En otras palabras, ¿qué puedo esconder yo de mi Dios? Absolutamente nada, porque Él todo lo conoce. Y así como Él conoció las intenciones del corazón de los miembros de la iglesia de Teatira, así conoce sus intenciones y conoce mis intenciones. Además, otro aspecto importante es que esta condición de hijo de Dios en su presentación de ojos como llama de fuego identifica y expone las profundidades del engaño satánico. Y esto es importante porque recuerden que una de las artimañas más usadas por Satanás es mentir y engañar como lo hizo con Eva. Bueno, pues sigue haciéndolo y ha madurado muchísimo este ser infeliz. Ha madurado, ha crecido, ha tenido una experiencia de miles de años para poder engañar con mayor efectividad. Por eso debemos tener tantísimo cuidado.
También otro aspecto importante de esta condición del Señor es que escudriña el corazón y la mente de los hombres. Lo que ya dije hace un rato, pero que aquí lo confirmo de manera total en el sentido de que no hay manera de que cualquiera de nosotros pueda esconder dentro de su ser algo de lo que el Señor no se dé cuenta. Eso es imposible. El Señor escudriña lo profundo del corazón, lo profundo de la mente. Él puede llegar hasta la última gota del ser y saber lo que hay dentro de nuestro interior. Por tanto, nada, como dice Kistemacher, nada, absolutamente nada lo elude y nada es absolutamente nada. Eso tengámoslo claro, porque esa mente engañosa, ese corazón engañoso que a veces trata de hacernos creer que hay ciertas cositas que podemos hacer o pensar o desear de las cuales nuestro Señor no se va a dar cuenta, eso es un truco del maligno, eso es un truco del enemigo. Tengamos muchísimo cuidado con eso. No hay forma de hacer algo o dejar de hacer algo que debemos hacer que el Señor no lo sepa. Y también hay una conclusión que saca Pérez Millos, que creo que es importante, y dice así el varón de Dios: ningún pecado, por oculto que sea, puede escapar de su conocimiento, por lo que conoce el proceder vergonzoso de algunos en la iglesia de Tiatira. Y si el Señor podía conocer actos vergonzosos de algunos de los miembros de la iglesia de Tiatira, indefectiblemente, inevitablemente, ineludiblemente también conoce los procederes vergonzosos que eventualmente algunos miembros de la iglesia de hoy estén cometiendo y creyendo que no los está viendo el Señor, siguen haciéndolo. El Señor lo conoce. Como conoció a Teatira, conoce a la iglesia de hoy y me conoce a mí y lo conoce a usted. Seguimos con la Filmina 18. Ya esta es la penúltima del estudio de esta semana. Y siempre estamos en el versículo 18, como un octavo punto de lo que estamos extrayendo y aprendiendo de la palabra de Dios para nuestro provecho. Y recuerden que además de nuestro provecho es para testificarle a otros. Recuerden que hay hermanos a nuestro alrededor, creyentes, incluso personas que no conocen al Señor, que necesitan saber de esto, de que el Señor está ahí, de que el Señor verdaderamente es y de que el Señor los está observando y conoce cada una de las cosas que ellos hacen. Así que otro aspecto importante que extraemos de esta condición del Hijo de Dios es que también se presenta, como ya lo dijimos al principio, con pies semejantes al bronce bruñido. Uno podría preguntarse, ¿por qué en esta expresión hay un preludio de juicio de esta doble figura que el Señor usa? Bueno, algunos antecedentes acerca del bronce. Sabemos que es un metal, que es sinónimo de dureza. El bronce no existe de manera natural en la naturaleza, ya que es cobre más estaño y era muy usado en tiempos pasados antes de que se descubriera el hierro y se usaba en toda clase de utensilios, incluyendo armas. El problema con el bronce es que es más maleable, es menos duro que el hierro, por supuesto, y entonces cuando se usaban en armas, pues si alguien tenía armas de hierro y peleaba con alguien que tenía, por ejemplo, una espada de bronce, el que tenía la espada de bronce salía perdiendo. Este asunto del uso del bronce lo podemos ver en 1 Samuel 17 del 5 del 6. La particularidad de por qué el Señor usa esta expresión semejantes a sus pies al bronce bruñido es porque el bronce se usó muchísimo, en una enorme cantidad para la construcción del tabernáculo y el primer templo que construyó Salomón. Y hay una serie de citas ahí que les recomiendo que vean para que estemos totalmente ciertos y seguros de cuál era el uso del bronce. Está Éxodo 26, del 11 y el 37, el capítulo 27 de Éxodo, Primera de Reyes 7 y Segunda de Reyes 25. Les recomiendo que le den una repasadita para que veamos el uso del bronce. Entonces, el bronce y el fuego se usó en el altar de sacrificios. Este altar era donde se quemaban las ofrendas de los animales sacrificados. Entonces, por esta razón, ya que como metal tenía la capacidad de soportar el que se creara fuego en la tolva, el lugar donde se echaban los animales para quemarlos, entonces eso implicaba que el bronce en sí mismo era una figura de juicio, aunque si bien es cierto, en la parte práctica de los rituales de la ley no era que se estaba enjuiciando a nadie necesariamente, sí había necesidad de quemar completamente y de cocinar parte de lo que se sacrificaba según la ley. Entonces el Señor se está presentando aquí con pies semejantes al bronce bruñido. ¿Por qué? Porque si el bronce en aquel momento se usó para estas circunstancias como sinónimo y figura de juicio, y recálculo de figura, pues el Señor lo hace aquí ante la iglesia de Tetira en iguales condiciones. Esto tengámoslo claro, porque el hecho de que el Señor se presente con pies semejantes al bronce bruñido significa que es como decir, el Señor viene con pies de metal y eso significa que viene a majar, viene a pisotear, viene a castigar, viene a reprender. Y si sus pies son semejantes al bronce bruñido, significa que su justicia y su juicio serán severos.
Llegamos así a la Filmina 19, que para nuestros efectos es la última del estudio de esta semana, la octava de las 8 que componen esta parte del estudio, y permanecemos en el versículo 18. Hay un comentario aquí de Pérez Millos que es importante que lo leamos y que lo entendamos. Dice Pérez Millos, referido a los pies como bronce bruñido, son pies apercibidos para entrar en juicio y pisotear, en figura bien gráfica a sus adversarios. Salmo 2.9, Isaías 63.3. Esta figura pone de relieve la intención judicial de la acción del Señor contra quienes mantienen una conducta contraria a Él y a su voluntad. La presentación es ya una advertencia sobre lo que sigue en el mensaje de la iglesia. Muy, muy claro la forma como lo explica Pérez Mellos. Entonces, la figura que el Señor usa también nos permite recordar un pasaje en Apocalipsis 19:15 que dice, y él, refiriéndose al Señor, pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Como esta es una figura que probablemente es poco conocida o no es muy común dentro de nuestro contexto, cuando dice el pisa, el lagar del vino, esto era porque en la antigüedad, incluso no muy lejano todavía, hasta el siglo XIX, la forma como se extraía el jugo de la uva era echar la fruta dentro de un recipiente grande de madera y algunas personas, por lo general eran mujeres, se introducían dentro de ese recipiente y majaban las uvas para que éstas dieran el caldo, el jugo, y así se extraía el vino, por lo menos en la parte inicial del jugo de la uva. Entonces, pisar el lagar del vino era simple y sencillamente majar las uvas, pisotear las uvas para que el líquido saliera y se recibiera en otro lugar para luego convertirlo en vino. Entonces, aquí usado en la figura del Señor es que la ira de Dios es, por así decirlo, puesto en un recipiente como en el lagar del vino, y ahí el Señor Jesucristo está pisando con pies semejantes al bronce bruñido, pisando el furor de la ira de Dios para que de ese acto salga la forma del juicio divino sobre los hombres en su más clara y manifiesta expresión. Es decir, el enojo de Dios mostrado de la manera más sintética y a la vez más resumida de lo que la ira de Dios supone, como ya lo vimos en los capítulos anteriores, o lo podemos ver, perdón, del libro del Apocalipsis sobre los juicios de la semana 70 de Daniel. Y aquí ya para concluir podemos preguntarnos, cuando el Señor se acerca a mí, ¿cómo lo hace? ¿Lo hace enojado? Y esto ya lo habíamos preguntado otra vez, pero es necesario que lo volvamos a hacer. Cuando el Señor se me acerca, ¿cómo lo hace? ¿Lo hace enojado? ¿Lo hace contento? ¿Lo veo venir y lo veo con ojos como llama de fuego? ¿Lo veo venir y lo veo que viene sonriente hacia mí, que extiende sus brazos para abrazarme? ¿Trae una fusta en su mano para castigarme? ¿Cómo viene el Señor? Esto es importante, es vital, porque este tipo de reflexiones y este tipo de consideraciones son las que me permiten a mí llegar a la conclusión si camino verdaderamente recto en obediencia y lealtad a mi Dios, o si estoy dejando que el mundo y las cosas del mundo, que como he dicho otras veces, no necesariamente tienen que ser pecaminosas, me están distrayendo de mis obligaciones para llevarme a cosas que son totalmente pasajeras y no estoy dedicándole el tiempo necesario a aquellas que son eternas. El estudio de la palabra de Dios tiene un resultado eterno y eso es lo que estamos haciendo. Las otras cosas que no corresponden a esto son pasajeras y se quedan aquí. Entonces, ¿cómo se acerca el Señor ante mí? Bueno, pues yo les garantizo que en este preciso momento, si el Señor viniera en que estamos oyendo, escuchando y atendiendo y aprendiendo, si el Señor viniera, vendría con una sonrisa en su boca, con sus brazos abiertos, a darnos un fuerte abrazo y una felicitación, porque estamos haciendo lo que a Él le agrada y lo que verdaderamente nos lleva en caminos de obediencia delante de Él. Muy bien, habremos terminado aquí el estudio de esta semana. Muchísimas gracias por escuchar. Creo que hemos extraído enseñanza muy valiosa y sobre todo que nos edifica y nos hace crecer delante de Dios. Nuevamente les recuerdo, por favor, compartan estos estudios. No es nada difícil. Ahora es tan fácil, ya ni siquiera tengo que ir a hablarle a otra persona. No es que ya no tenga que hacerlo, simplemente que hay otro medio. ¿Cuál? El de enviarle este tipo de estudios o decirle que los escuche y que esa persona también tenga la oportunidad de poder saber que hay un Dios todopoderoso que tiene ojos como llama de fuego para aquellos que no quieren atender su oferta de salvación y que también tiene pies como bronce bruñido para pisotear a todos los que desprecien la oferta de salvación que Él les está dando.
Muy bien, espero que ustedes sabrán hacer lo que su Dios y su Señor quiere que hagan y que verdaderamente cumplirán con su parte. Dios los bendiga y con la ayuda de Dios nos estaríamos escuchando la próxima semana.